Muy buenas tardes, amables televidentes del Caribe colombiano, del país y de quienes nos ven por el satélite. Estamos, como todos los lunes, a las 4:30 de la tarde en Consultorio Jurídico, el programa que le da a ustedes luces sobre sus diferentes inquietudes legales, sobre procesos. Y hoy vamos a hablar de un tema, Jorge, un tema realmente candente. Como generalmente hablamos aquí, temas importantísimos para la sociedad, para la gente. Estamos seguros que al 360-7200, el teléfono del Máster Central de Telecaribe en Barranquilla, y a nuestro número directo en nuestra línea nacional, va a llamar muchos televidentes para preguntarle a nuestros dos invitados muy especiales, que le voy a pedir a usted que los presente, y presente también el tema que es el arrendamiento. Y buenas tardes, televidentes de la costa. Este es su programa Consultorio Jurídico. Tenemos a dos extraordinarios invitados de lujo para el programa de hoy. La doctora Lilian Pájaro de Silvestre, magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. El doctor Alfredo Castilla, igualmente magistrado del Tribunal Superior, quien nos honran con su visita en esta tarde, amigos televidentes, y van a compartir un tema importantísimo, el tema del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, toda vez que hace menos de 2 años, se expidió una nueva ley que trajo algunos cambios en el tema de la vivienda urbana y en el tema de la responsabilidad del arrendador y el arrendatario. En efecto, Jorge, es la ley 820. Ley 820 del 2013. El 820 sí, es una ley que pues tiene... todavía mantiene algunas discusiones en los estrados judiciales desde el punto de vista de las repercusiones sociales que tiene. Y sobre ese tema inicial, sobre el concepto de la ley, vamos a preguntarle inicialmente a los doctores Lilian Pájaro y Alfredo Castilla. Primero, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí. Buenas tardes. Doctora Lilian Pájaro, ¿cuál es el espíritu del legislador con esta nueva ley? Pues actualizar, por supuesto, pero sustancialmente, ¿qué busca? Sí, primordialmente con la ley 820 de 2003, el legislador trabaja aspectos interesantes para el arrendador y el arrendatario, no solo en materia de tipo sustantiva del contrato mismo, sino procesal. Se trabajaba desde el año de 1956, se viene trabajando en una serie de decretos y leyes establecidas por el legislador precisamente para, base al principio aquel general de autonomía de la voluntad, esta se viera un poco mermada en razón de que interviene el legislador precisamente para ayuda de ese arrendatario que considera parte débil de este contrato de arrendamiento. Desde el año de 1956, como dije, hasta la ley 56-85 fueron expedidas casi 17 leyes y decretos tendientes a lograr un aspecto importante como era el de la congelación de los arrendamientos en punto de los cánones. Posteriormente, con la ley 56-85 sí se trabaja ya la vivienda urbana, y esta ley 820 de 2003 deroga la anterior y hace una serie de precisiones de tipo conceptuales, sobre todo definición del contrato de arrendamiento, definición de formas de contratos de arrendamiento de vivienda urbana, duración, la manera como se ha de realizar el contrato de arrendamiento, de forma verbal, de forma escrita, puntos específicos que debe tener este contrato de arrendamiento, claro, que sin que dejar de lado elementos esenciales como son la cosa, objeto del contrato y el precio. Sí, muy bien. Doctora Lilian, doctor Castilla, hay unos aspectos procesales que llaman la atención dentro de la ley 820, como son la posibilidad de 2 instancias que fue modificada y se vuelve un proceso más corto, un proceso más rápido. ¿Qué se pretende y qué modificaciones importantes en el aspecto procesal hay? A ver, desde la expedición del Código Procesal Civil del año 70 y sus reformas, se ha intentado que el proceso de restitución sea lo más breve, lo más expedito que se pueda hacer. En la práctica se ha ido asimilando a las características del proceso ejecutivo. Ahora se le dio no a todos los procesos de restitución, solamente a los procesos de restitución donde se alega mora es que se han convertido en procesos de única instancia. Pero sí se le dio un ajue al señalar que después de la tutela es el proceso que tiene prelación en los juzgados civiles. Entonces, en esas circunstancias, pues, se supone que el juez debe resolver el proceso de restitución, dejando de lado cualquier otro asunto civil y dándole prelación al proceso de restitución de vivienda urbana. Muy bien, ya saben, queridos amigos televidentes, estamos en directo desde Telecaribe. Nuestro teléfono es el 360-7200, el Máster Central de Telecaribe en Barranquilla. Pueden llamarnos y con mucho gusto los doctores Lilian Pájaro, la doctora Lilian Pájaro y el doctor Alfredo Castilla
responderán a sus inquietudes sobre arrendamiento de vivienda urbana. Vamos a un corte de comerciales, regresamos en unos segundos aquí en Consultorio Jurídico. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. De una vez las primeras llamadas para hacer consultas a nuestros invitados, a los doctores Lilian Pájaro y Alfredo Castilla, magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Don Rafael Pardo. Don Rafael, muchas gracias por llamar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta mía es esta. Dentro de los contratos de arrendamiento, ¿está contemplado que el propietario del inmueble exija depósito por adelantado? Bien, interesante pregunta para la doctora Lilian Pájaro. La ley 820-2003 prohibió expresamente la constitución de cauciones de cualquier tipo. Es decir, el arrendador no puede solicitarle al arrendatario para efectos de hacer el contrato de arrendamiento de que existe este tipo de constitución de caución. Luego ellas quedaron proscritas del ordenamiento y tal como está aquí en la ley 820. Las únicas cauciones que pueden o son permisibles realizar son aquellas en que al hacer el contrato de arrendamiento estén como garantía para el pago de los servicios públicos. En este punto, el arrendador tiene que comunicarle a la empresa de servicios públicos esto para que no quede afecto el bien por punto de solidaridad al pago de esos servicios dados y no cumplidos por parte del arrendatario. El arrendador puede solicitar que el arrendatario constituya una póliza de garantía simplemente para ese pago de los servicios públicos. Doctor Castilla, ¿usted quería hacer algún complemento o no? No, gracias. Pero también es posible el tema de la caución frente al pago de la obligación del arrendamiento. ¿No es posible la caución? Está prohibido. O porque a unas compañías aquí de la lonja promovió algún tema de la caución en el tema del pago del arrendamiento. O sea, que se garantizara al arrendador el pago por parte del arrendatario, constituyéndose una caución o una póliza de compañía de seguros. No, este es uno de los aspectos definitivamente prohibidos en la ley, por lo cual el arrendador de ninguna manera puede hacer una precisión en ese aspecto y mucho menos obligar o combinar al arrendatario a que para efectos de poder firmar un contrato de arrendamiento de esta naturaleza, estoy hablando de contrato de vivienda urbana tenga que hacer una caución para garantizar el pago de los cánones que posteriormente en el futuro o eventualmente él dejará de pagar. Doctor Castilla, parece que hay una especie de dicotomía, de enfrentamiento en el concepto de esta ley, en el sentido de que si bien hay mayor celeridad, por una parte se busca hacer respetar los derechos del arrendatario y por otra parte se cobija los del arrendador. A ver, desde hace muchos años nuestro legislador ha dado garantías en el aspecto del derecho sustancial al arrendatario. Lo protege en la parte del contrato, en las estipulaciones, para que no esté en la desventaja económica frente al arrendador. Pero ya frente al estrado judicial, cuando el arrendatario se parte del principio que está incumpliendo su contrato, ahí sí, no se puede decir que las ventajas, pero sí las normas actuales restringen mucho la posibilidad de defensa del arrendatario. En ese sentido sí se puede decir que a nivel de ley procesal el arrendador está mejor librado que el arrendatario. O sea, no será escuchado el arrendatario que esté en mora dentro del proceso. A ver, digamos, hay que hacer una claridad. La norma de no ser oído no solamente se aplica a vivienda urbana, se aplica a cualquier tipo de proceso de restitución. Comprende dos aspectos. Primero, los cánones que se deban antes de iniciar la demanda. Y segundo, los cánones que se vayan causando dentro del transcurso del proceso. No basta solamente pagar lo que el arrendador dice que se debe al principio, sino si el proceso dura 1 año, 2 años, hay que irlo pagando. Muy bien. Tenemos otra llamada, Carmen Cecilia Muñoz. Doña Carmen. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cuál es su inquietud? Mi pregunta es la siguiente. ¿Están autorizadas las agencias de arrendamiento para cobrar la adjudicación de un contrato? Muy bien. Es una pregunta interesante. Sí. ¿Están autorizadas las agencias de arrendamiento para cobrar la adjudicación de un contrato? Eso no hay ninguna norma legal que regule el aspecto. Es simplemente toda persona que trabaja cobra por su trabajo. El hecho es que si la agencia le cobra esa labor de intermediación al arrendador o se la cobra al arrendatario. Entonces la ley no se mete en ese aspecto porque se supone
Ese es el trabajo de remuneración de la agencia. Sí, doctora Lilian. Por regla general, el arrendador no es el propietario del bien o de la vivienda que se va a arrendar. Como él no es el propietario, existe otro contrato intermedio que vendría siendo un contrato de mandato entre el propietario y la agencia de arriendo. La agencia de arriendo actúa como mandataria del propietario y es la que va a ser arrendador frente al nuevo contrato de arrendamiento que hace con la tercera o la otra persona, el arrendatario. Si ese arrendador cobra esa intermediación, pues ese es, como dijo nuestro compañero, es su labor, es su remuneración por realizar esa intermediación. Muy bien. Una de las características de esta nueva ley, de la ley 820 del 2003, es la forma de terminación del contrato, ¿no es cierto? O sea, siempre pues está establecido, pero aquí hay una reforma considerable. Sí, hay una reforma considerable porque por vez primera el legislador establece la terminación unilateral del contrato de arrendamiento por parte del arrendador y por parte del arrendatario. La diferenciación que trae la norma en punto de esta terminación unilateral hace referencia a que el arrendatario en cualquier tiempo puede hacer dejación de su contrato de arrendamiento, haciéndole la comunicación al arrendador y pagándole una indemnización equivalente a 3 cánones de arriendo, al valor de 3 cánones de arriendo. Eso lo hace en cualquier tiempo, estoy diciendo, desde el término inicial del contrato en cualquiera de sus prórrogas. En cambio, el arrendador puede hacer uso de esta causal de terminación unilateral solo en las prórrogas del contrato de arrendamiento. Es decir, durante el término inicial que está establecido en la ley, que es de 12 meses o de 1 año, el arrendador no podría dar por terminado unilateralmente el contrato. Solo en las prórrogas es cuando él podría fácilmente, haciendo también la misma operación de comunicación y una indemnización equivalente a 3 meses de arrendamiento, se puede dar por terminado unilateralmente el contrato. Aunque también existen otras condiciones para terminación unilateral del contrato, como es el caso del arrendador que necesita el inmueble para vivirlo con su familia, o el arrendador que tiene que hacerle modificaciones sustanciales al inmueble, o el arrendador que tiene que hacer una reconstrucción que no impide el uso y el goce por parte del arrendatario. Se solicitará entonces la terminación unilateral para estos efectos. ¿Esos ítems estaban considerados con anterioridad? Sí, estaban considerados con anterioridad. Lo que pasa es que en esta ley se está estableciendo para estos puntos el hecho de que, por ejemplo, si el arrendatario tiene 4 años de estar viviendo el inmueble, el arrendador solamente tendría que pagarle una indemnización de 1.5% de canon de arrendamiento. Jorge, tenemos otra llamada. Sí. Doña Yolanda Lamadrid. ¿Sí? Se nos cortó la llamada con doña Yolanda Lamadrid. Vamos a aprovechar entonces para hacer un corte comercial. Regresamos en unos segundos. Este tema está bien candente, bien importante, sí. Interesante. Agradecemos nuevamente a los magistrados por haber asistido a esta invitación. Vamos a tener que ya pensar en un segundo programa. Claro que Vamos sí. a comerciales y ya regresamos. Bueno, Jorge, tenemos una llamada de la ciudad que tiene la bahía más hermosa de América. Santa Marta, sí señor. Qué Doña bueno María que nos Benavides, sí. Extraordinario recibir las llamadas de ciudades hermanas. Y son el canal. Doña María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esa flor que le ha echado a mi bella ciudad. Merecida. Yo tengo una inquietud. Yo tengo una vivienda la cual arrendé con un contrato inicialmente por 6 meses, prorrogable en caso de que tanto arrendador como arrendatario no tuvieran ninguna objeción. Se prorrogó 6 meses más, los Brinton no. En este momento han transcurrido 2. Primero, si sus arrendatarios están dentro del inmueble o ya lo desocuparon. Doña María, ¿Se ocuparon? ¿está desocupado? Sí. Bueno, Ok. usted tiene que conseguirse, si le hizo un contrato escrito, un abogado que le inicie un proceso ejecutivo. Si él sabe o usted sabe dónde están los bienes de esas personas, inicia un proceso ejecutivo, solicita al juzgado que les embarguen o les persigan los bienes y dentro de ese proceso puede obtener el recaudo de sus valores. Bueno, muchísimas gracias. Doña María, a usted por llamarnos a Consultorio Jurídico. Bueno. Sí, es importante en este punto que doña María señala de si el arrendador está dentro del inmueble o lo está ocupando o no, acerca de los procesos que podía iniciar el arrendador frente a la mora de su arrendatario. Doctora Lilian, ¿por qué no nos aclara qué posibilidades procesales tiene el arrendador frente a esta disimilidad de posibilidades? El arrendador tiene 2 actitudes procesales que seguir. 1, si no obstante el incumplimiento de la principal obligación que tiene el arrendatario, cuál es pagar el canon, no obstante ese incumplimiento, él desea que su arrendatario continúe en
en el bien, puede iniciar un proceso de ejecución simplemente para el recaudo en mora de esos dineros. Pero si lo que desea es la terminación del contrato precisamente por ese incumplimiento contractual, lo pertinente es realizar un proceso de restitución de bien inmueble para lograr la terminación y la consecuencial restitución del bien. Muy bien, tenemos otra llamada, don Rafael Suárez. Muy buenas tardes, don Rafael. Buenas tardes, gracias por su programa, muy interesante. Mire, yo quiero consultar lo siguiente, ¿qué situación se plantea si terminado el proceso de restitución, el juzgado profiere sentencia, decreta el lanzamiento y este no se cumple dentro de los 3 meses siguientes? ¿En cualquier época puede producirse o se presenta alguna situación irregular o diferente, pues que lesione los intereses del arrendador? Muy bien. Doctora Lilian, ¿quiere contestar usted al doctor Alfredo? Bueno, okay. Una vez responda el doctor Alfredo Castilla, vamos a ir a las notas del Banco Inmobiliario y regresamos con más llamadas y más consultas aquí en Consultorio Jurídico. Doctor Castilla. Ok, sucede lo siguiente. Las sentencias judiciales no se vencen, se pueden cumplir en cualquier momento. Pero aquí puede generarse un pequeño problema. Si la falta de entrega no es voluntad del arrendador porque esté negociando con el arrendatario, sino por problemas de inspección o algo porque ya la pidió, no hay ningún inconveniente. Él va al juzgado, solicita la orden para entrega y el juzgado hace los trámites posibles. Lo que se confunde es que a veces algunos arrendadores con la copia con la sentencia se acercan al arrendatario, negocian un nuevo contrato y ese nuevo contrato pues ya queda por fuera del proceso. Tendría que iniciar un nuevo proceso de restitución ante una nueva incursión en mora. Pero si es una situación normal en que la sentencia por cualquier circunstancia no se ha cumplido, pues puede iniciar el cumplimiento de la sentencia. Sí, doctora Lilian, ¿usted quería complementar? Sí, existe también otra situación, cual es que la terminación del contrato se dé por una decisión judicial. Teniendo esa decisión judicial no se hace efectiva la restitución del bien, opera un fenómeno que se llama la tácita reconducción, lo que implica que cada 3 meses el contrato se va prorrogando en las mismas condiciones que tenía. En este caso, el arrendador con una sentencia, como lo dijo mi compañero, pues omite hacer ese cumplimiento, sigue cobrando cánones de arrendamiento. No estamos hablando de un nuevo contrato de arrendamiento, sino uno que va tácitamente prorrogándose cada 3 meses. Muy bien. Muy bien. Tenemos una llamada de Barranca Bermeja. Vamos a atenderla, qué bueno. Sí, vamos a atender la llamada, nos vamos a la nota del consultorio jurídico y luego respondemos a la inquietud de don Edgar Javier Vázquez. Don Edgar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo se ve la señal en ese importante municipio de Santander? Excelente, tienen ustedes una enorme audiencia aquí en el puerto petrolero. Muchas gracias. Don Edgar, cuéntenos cuál es su inquietud. A ver, básicamente mis inquietudes son 2. En primera instancia, el arrendatario le da en comodato a la inmobiliaria para la administración de un bien. Generalmente las inmobiliarias cobran el 10% por eso. ¿Esa es una tarifa establecida por ley o pueden cobrar lo que quieren? Y segundo, la inmobiliaria le cobra a uno 70,000 pesos por el estudio de los papeles. ¿Eso es legal? ¿Eso está establecido o no es legal? Muy bien. Muy bien. Don Edgar, muchas gracias. Saludos a ese municipio tan importante, ese puerto petrolero tan importante del país. Vamos entonces a la nota del Banco Inmobiliario, Jorge, y cuando regresemos, los doctores Castilla y Pájaro nos van a responder. Bienvenidos, estas son las notas del Banco Inmobiliario Metropolitano, gestión y resultados en serio. Un abrazo fraterno para todos los que nos acompañan a esta hora. Para las personas que tengan un lote, tengan una edificación, una cubierta de losa o una terraza, le tenemos una excelente noticia. El Banco Inmobiliario Metropolitano, durante estos tiempos y hasta la última semana de septiembre, está recopilando la información de los interesados en que en estos lotes, en estas cubiertas de losa o en estas terrazas, se quiera construir vivienda de interés social. Usted tiene la oportunidad, háganos llegar su petición y sus documentos de propiedad. Nosotros, en el Banco Inmobiliario Metropolitano, le incluimos en el proyecto respectivo y le conseguimos los subsidios. Se los tramitamos para que dentro de poco se vea como una realidad esta construcción a través de un subsidio que se llama Subsidio de Vivienda de Interés Social para construcción en sitio propio. Escuche nuestro programa de radio, ahí también damos instrucciones de 1 a 3 de la tarde, los sábados, por Radio Alegre 1340
O si no, vaya a nuestras oficinas o llámenos al 3511-988, sexto piso, Alcaldía Paseo Bolívar. Estas son las notas del Banco Inmobiliario Metropolitano, gestión y resultados en serie. Un abrazo fraterno para todos. Recordamos a nuestros televidentes que Radio Alegre, el programa, la emisora que acaba de anunciar el doctor Antonio Borges, es una emisora de AM de Barranquilla. Bueno, tenemos entonces una respuesta pendiente, Jorge. Sí, el doctor Castilla va a dar la respuesta a la inquietud de nuestro televidente de Barranca Bermeja. A ver, señor televidente, ocurre lo siguiente: cuando un arrendador acude a una agencia es porque considera que esa persona está más capacitada que él para poder poner el negocio y conseguirle unos arrendatarios más seguros y que le puedan pagar. Esa agencia tiene un trabajo, una comisión, una intermediación, usted va, hace un contrato de administración y la agencia pues debe percibir unos honorarios por el trabajo que está realizando. No hay ninguna norma legal que diga cuánto deben cobrar. Sí, realmente se ha generado una costumbre que cobran el 10% del canon que se recibe, hay que pagarles unos honorarios. Usted lo que tiene es una libertad para contratar con la agencia. Si la tarifa de la agencia no le sirve, hay que buscarse otra agencia. Es libre negociación entre el dueño del inmueble y la agencia que le va a administrar su inmueble. Muy bien, tenemos otra llamada, Jorge. Sí. Nidia Villalobos. Doña Sí. Nidia. Mi pregunta, mi inquietud es una inquietud que tengo, como la doctora dijo, que cuando el alquilino ya pasaba de 4 años tenía que pagarle el dueño de la vivienda. Yo tengo una vivienda, pero mis alquilinos yo no he tenido problemas. Tienen 8 años de estar viviendo ahí. ¿Tengo que mandarlo a desocupar o lo puedo seguir dejando? No, nosotros estábamos trabajando, era lo que tenía que ver con la terminación unilateral del contrato de arrendamiento cuando el arrendatario tenía más de 4 años. Entonces usted como arrendadora, si quería hacer esa terminación unilateral del contrato, tenía que pagarle a su arrendatario 1.5 del valor del canon mensual. Pero si sus arrendatarios son totalmente puntuales, protegen el inmueble, se lo cuidan y usted recibe todos los meses de una manera muy clara su valor, pues usted mantenga su contrato de arrendamiento. Sí. Muy bien. Muy bien. Se nos acabó sí, el tiempo, Jorge. Sí, más bien proteja a su arrendatario, porque arrendatarios buenos no hay tantos ya por la difícil situación económica. No importa cuánto tiempo el arrendatario esté, mientras esté reconociéndolo como arrendador y esté pagando un canon de arrendamiento, no adquiere derecho sobre el inmueble, salvo la tenencia que tiene como arrendatario. Le damos las gracias a los doctores Castilla y Pájaro por honrarnos con su presencia, por estar aquí en esta tarde y desarrollar este tema de tanta importancia, el tema del arrendamiento de la vivienda urbana. De igual manera quiero decir lo siguiente: hay como yo tengo la conducción del programa y la información directa de las llamadas, sé que muchas llamadas se nos han caído y hay mucha llamada pendiente. Vamos a hacer esta invitación pública a ver si nos acompaña en un segundo programa el próximo lunes, porque nunca damos abasto y es un tema realmente interesantísimo. Si no hay ningún compromiso del orden laboral, pues les agradecemos y desde ya le anunciamos a nuestros televidentes que el próximo lunes los doctores Pájaro y Castilla van a estar con nosotros aquí. Y nos vamos, les invitamos a que sigan en la programación de Telecaribe, les agradecemos nuevamente su presencia y don Jorge, le voy a dar a usted la oportunidad de que anuncie un programa del cual usted es ferviente seguidor. Sí, el tema temas de familia viene enseguida con nuestra compañera Claudia Villarreal. El tema de hoy, ¿cuál es? Amores superficiales. Amores superficiales. Bueno, buen tema. Vamos buen tema. y ya regresamos. Ok, hasta luego.